Eso es. Muy buenas noches. Iniciamos el estudio de discipulado este viernes 17 de junio de 2022. El título es Jesús en Capernaum, parte 2. Damos gracias a Dios por la palabra de Dios y por todos los ejemplos que hemos podido estudiar del tiempo que Jesús anduvo en las riberas del mar de Galilea, principalmente en la ciudad de Capernaum, que aunque él no era originario de Capernaum, pero pues él había estado en Nazaret, nació en Belén, pero era de Nazaret, había crecido en Nazaret de Galilea. Por eso le llamaban el Nazareno. Damos gracias porque podemos seguir este estudio. Les pido que abran su palabra, la palabra de Dios, en Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo 9, 9. Lo último que estudiamos de Mateo 9 fue la sanidad y la salvación del hombre paralítico. Suponemos que este milagro se dio en la casa de Pedro, en Capernaum, aunque no lo menciona explícitamente. Pero era donde él ministraba cuando estaba en Capernaum. Sin embargo, había veces que salía a la calle y recorría la ciudad. Era un puerto, una ciudad importante en la región. Cruzaba mucha mercancía de un lado para otro, o bien se embarcaba la mercancía llevándola por medio de las barcas en el mar de Galilea a diferentes puntos. Es bueno saber esto para encuadrarnos en el ambiente que se da esta escena de Mateo 9:9. Lo vamos a leer en el Evangelio de Mateo y también en el de Marcos. Vamos al de Mateo. Pasando Jesús, amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Les pido, por favor, que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 13, en adelante, si alguien me hace favor de leerlo. Marcos 2, versículo 13 al 17. ¿Quién me Dice la palabra de Dios. Marcos 2, 13. Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió.
Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Creo que el Evangelio de Mateo y Marcos se complementan, porque algunos detalles que están en Mateo no están en Marcos, y otros que están en el Evangelio de San Marcos no están en Mateo. Voy a recalcar algunos que están en Marcos, que acaba de leer Yazaret. Dice aquí como novedad, dice que volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Estaba muy en Capernaum y en las riberas del mar de Galilea. La enseñanza y la predicación de Jesús estaba muy ligada al mar, porque a veces estaba en la barca o acercaba la barca a la orilla y desde allí enseñaba a las personas que estaban en la orilla. Esa es la escena que yo veo en el versículo 13. Jesús en el mar, en una barca, y la gente pues recibiendo la enseñanza. Eso no lo dice Mateo. Allí en Marcos dice que al pasar, por favor, cierren sus micrófonos porque si no entran ruidos. Dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Es una novedad que no la dice Mateo. Aquí entiendo yo que Leví estaba sentado en su banca de impuestos a la ribera del mar, y puedo entender por qué. Lo vamos a ver después. Vamos a regresar a Mateo. Estamos haciendo un análisis de estos dos evangelios sinópticos que se complementan el uno al otro. Antes de entrar en la personalidad de Mateo, en el caso de Marcos, no le llama Mateo, le llama Leví. Leví era el nombre judío de Mateo, ¿no? Mateo viene a ser una traducción hacia el latín de su nombre judío. Leví Mateo, Leví. En realidad se llamaba Leví. ¿Y por qué se llamaba Leví? Pues porque era de la tribu de Leví y tenía el nombre de Leví, la cabeza de la tribu. Si hacemos un estudio de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví estaba consagrada al sacerdocio. Yo sí quisiera que fuéramos a Levítico, capítulo 11, o capítulo 8 del 30 al 36. ¿Alguien puede leerlo? Levítico 8 del 30 al 36, para que sepamos más sobre los levitas, porque en dado caso, Leví Mateo, pues era de esa familia, la familia de los levitas. ¿Alguien lo tiene? Levítico 8 del 30 al 36. Dice: luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán.
Y lo que sobre de la carne y del pan lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días hasta el día en que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Puedes seguir leyendo en el capítulo 9, del 22 al 24, por favor, Yazaret. Sí. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hemos leído esta parte del Levítico que trata precisamente de la función de los levitas para entender que Leví Mateo pertenecía a esta familia. Su función era ser un sacerdote. La pregunta es, ¿por qué Leví Mateo no estaba en sus funciones sacerdotales y sí estaba pues allí en su banca de impuestos? Miren, es una historia bastante fuerte la de Leví Mateo, pues por alguna razón que la palabra de Dios no dice, llegó a ser un publicano. Los publicanos eran cobradores de impuestos y de derechos aduaneros para Roma. Se les consideraba inmundos, porque trataban con gentiles y trataban también con los romanos. Estaban excomulgados de todas las sinagogas. Por lo tanto, solo podían tener amigos entre los pecadores, o sea, entre los gentiles. Adicionalmente tenían mala fama, porque no cobraban el impuesto de una manera justa, sino que siempre inflaban el impuesto para quedarse con alguna ganancia. También en la Biblia hay otro personaje que se dedicaba a lo mismo, Zaqueo. Solamente que Zaqueo era jefe de publicanos, era jefe de sección. Roma tenía muy bien organizado su imperio en el plan de recoger impuestos y tenía dividido por áreas, por secciones, por localidades, los publicanos. Se llaman publicanos porque se dedican a la función pública, cobrar impuestos. Mateo, Leví, tenía una jerarquía más baja que Zaqueo. No era jefe de publicanos, solamente era un publicano. Pero su vida, como la estamos viendo, era una tragedia, porque estaba en una actividad que lo separaba pues de la sinagoga. Estaba excomulgado, se puede decir, no lo aceptaban en ninguna sinagoga, no podía enseñar, no podía ministrar el sacerdocio al cual estaba llamado a dar, como lo leímos en Levítico. Recordemos que tanto Moisés como Aarón eran de la tribu de Leví, El evento se lleva a cabo después de la sanidad del paralítico. Los sacerdotes levíticos que acabamos de leer prefiguran
el servicio fiel de Cristo al efectuar la reconciliación de los pecadores del pueblo. También ministraban los sacerdotes el tiempo de limpieza y purificación para el pueblo. La culminación de su servicio estaba en el día de la expiación. La escena se hace, después de estos antecedentes ya explicados, la escena se hace muy interesante, muy impactante y llena de interrogantes. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús, andando por Capernaum, a las riberas del mar de Galilea, llamó a este hombre excomulgado, impuro, de Leví Mateo? ¿Por qué lo hizo? Pues solo está en los designios del Señor. No podemos preguntar y tener una respuesta de lo que Dios decide, pero sí podemos entender que se avecinaban tiempos nuevos. Y para explicarlo, Jesús cita a Oseas, el profeta. Vamos a leer Oseas 6, del 1 al 6, si hay alguien que está dispuesto a leer Oseas, capítulo 6, del 1 al 6. Amén. Lo citó Jesús y vamos a tratar de discernir por qué en este caso tan especial Jesús citó a Oseas. Amén. Adelante, hermana. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté. Y los juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Hasta allí. Lo que cita en realidad el Señor es el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Era un partimiento, era una ruptura del sistema antiguo de sacrificios a lo que le llama el Señor misericordia. Antepone la misericordia al sacrificio, la misericordia al sacrificio. Y luego explica, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí es donde hace un paralelismo. Tenemos que esforzarnos en nuestro espíritu para entender este versículo. Pone el tipo, misericordia quiero y no sacrificio. Y luego menciona a justos junto a los pecadores. Los justos obviamente tienen su propia justicia, por lo cual no se arrepienten. Y lo que vino el Señor en este nuevo mover de la gracia de Dios a través de el Señor Jesucristo en estas escenas del reino, de la predicación de los valores del reino, habla de que el Señor vino por los pecadores, pero los pecadores que están dispuestos a arrepentirse.
Ahora la pregunta que hacemos es, ¿de qué se van a arrepentir los pecadores? La respuesta más sencilla podría ser, pues, de su pecado. Pero había un sistema en la religión judía para tratar con el pecado. Y ese sistema era el de los justos, el sistema de los sacrificios a través de los sacerdotes que trataban, como ya lo leímos en Levítico, con el pecado del pueblo. De lo que había que arrepentirse es de quedarse en una postura totalmente superficial, nada más litúrgica a través del sistema de sacrificios, sin ningún cambio interior de la persona. Y lo que el Señor está confrontando es que Él vino por los pecadores dispuestos a arrepentirse de estar viviendo en un sistema que no estaba trayendo ningún tipo de bendición. No es exactamente algún pecado carnal, sino arrepentirse de la conformidad, falta de esfuerzo, ninguna importancia le daban en realidad a su relación con Dios, aparte de las liturgias del templo. Menciona el Señor que quiere gente que viva la misericordia. La misericordia habla del amor, el amor de Dios. Misericordia quiero, dice el Señor. Misericordia quiero. Ese sería el lema, vamos a decir, de este pasaje. Misericordia quiero. Y esto pues toca nuestras vidas, porque cuántas veces nos hemos conformado con vivir la fe de una manera pasiva, nada más litúrgica, dígase discipulados, estar oyendo conferencias, predicaciones una tras otra, devocionales, pero sin haber una transformación verdadera. Y que esa transformación se convierta en acción. Transformación sin acción no es transformación a los ojos de Jesús. La transformación necesariamente implica acción. Una de las parábolas más hermosas, que pues quizás la vamos a ver más adelante con las parábolas del reino, es la parábola del buen samaritano. Voy a hacer en el tiempo que queda un breve bosquejo, no está aquí en este pasaje de Mateo, pero sí habla de la misericordia. La hemos visto ya en otras conferencias. Aquella parábola en la cual el buen samaritano es el que se ofrece a ayudar al hombre que estaba tirado en el camino, que había sido asaltado, había sido violentado. Y dice en la descripción de la parábola que el hombre estaba desnudo y no hablaba, estaba desmayado, estaba totalmente en un estado de indefensión y no podía comunicarse por la violencia que habían ejercido en él. Y pasaron las gentes religiosas del templo y ni siquiera se detuvieron. Tenían una razón litúrgica porque había sangre y si se contaminaban con sangre, producto de una violencia, pues ya quedaban impuros y ya no podían ministrar en el templo. Entonces prefirieron dejar al moribundo allí en el camino. Y pasó uno que era el samaritano, ni siquiera era del templo, era un hombre que pasaba, pero tenía un gran corazón y se ocupó del hombre que estaba moribundo. Lo levantó, lo limpió, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón. Allí en el mesón
imploró al mesonero que lo atendiera, en tanto él volvía y le pagaría todos los gastos de ese hombre. Y Jesús preguntó, ¿de quién era el prójimo? Porque dice que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, y en esta parábola, ¿quién es el prójimo? Pues todos platicando y dando argumentos, pues llegan a la conclusión que el hombre que había recogido al herido, pues era el prójimo. Y dijo, pues sí, el que ejerció en él misericordia. Y hacemos notar que ejerció misericordia en un hombre que no conocía, que no sabía su origen, no sabía si era judío, si era gentil, si era pecador, si era un ladrón o si era un hombre de bien. No sabía nada, no sabía de dónde provenía porque le habían despojado de sus vestidos. Ahí en esa sociedad, pues como ibas vestido, te juzgaban y sabían de dónde provenías, dependiendo de la riqueza de los vestidos, o los anillos, o las joyas que tú traías. Este hombre no traía joyas, lo habían despojado, y también de sus vestidos. Así es que alguien totalmente desconocido fue con el que hizo misericordia. Esto, pues verdaderamente toca el corazón, porque es lo que hizo Jesús con Leví Mateo. Leví Mateo era un hombre segregado del pueblo, era de la tribu de Leví, pero por sus decisiones, no queremos juzgarlo porque se dedicó a ese asunto de los impuestos que le iba a segregar de su función sacerdotal o las oportunidades que tuviera de servir en el templo. No vamos a juzgar, el hecho es que lo hizo. Estaba viviendo una vida que no le correspondía. Él no estaba hecho para eso y él lo sabía. Leví Mateo sabía en lo profundo de su corazón que el tipo de vida que él estaba llevando no era lo que Dios tenía pensado para él. Pero pasa Jesús, que conocía todos los corazones de todas las personas, y mirando a Leví Mateo le dice, sígueme. Estoy seguro que ya se conocían de antes, porque Jesús había andado mucho por Capernaum. No era tan grande Capernaum como para que no las personas notables se conocieran. Ya se habían visto. Jesús, como lo he mencionado, no estaba lejos Nazaret de Capernaum. Seguramente había andado por allí y Mateo, Leví, creyó en ese hombre como un hombre especial, como un hombre que era lo que decía ser. Allá en lo interior de su corazón, cada vez que veía a Leví Mateo pasar a Jesús, de lejos o de cerca, se admiraba, su corazón latía y sabía que había una barrera entre ellos dos, pues Jesús, Yoshua, era santo, era puro, y él, Leví Mateo, era un pecador, era un publicano, era un segregado, no podía ir al templo, no podía ir a la sinagoga, estaba segregado de toda la sociedad que le había dado la vida y su familia. Tenía una buena casa, tenía bienes, tenía riqueza, pero no tenía lo más importante, no tenía paz, ni sentía que su vida iba en el sentido que debía. Así es que cuando Jesús, ya sea que estuviera en la barca o que pasara caminando junto de él, en el caso de Marcos lo platica como si Jesús anduviera en la barca y lo vio en la orilla, pero Mateo, que platica su llamado,
lo dice de una manera muy sencilla. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y pasó Jesús y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y luego el versículo 10 es muy interesante. Dice que sentado él a la mesa en la casa, no dice qué casa, pero entendemos que era la casa de Leví Mateo. Como todos con los que se relacionaba eran publicanos y pecadores, porque eran gentiles, no había judíos de la sinagoga ni del templo en su círculo personal de amistad. Pues fueron sus amigos, publicanos y pecadores, a la comida que dio Mateo en su casa y se sentaron juntamente a la mesa. Pero también fueron fariseos, o sea, fue una comida que tenía de todo. Los fariseos se animaron a ir. Vean que lo andaban siguiendo para juzgarlo. Y aquí se concentra toda esta humanidad y Jesús al centro y Mateo por ahí atendiendo y disfrutando. Por primera vez Mateo respiraba, Leví Mateo respiraba con profundidad. Había sentido que tomó la mejor decisión, dejar los tributos, los impuestos y seguir al Hijo de Dios, a Jesús, el Mesías. Y de ahí Mateo es el evangelista del reino. Es el que más habla del reino de Dios. Es el que más habla del reino de Cristo y lleva con mucho orden todo lo que sucedió para ilustrar cómo el reino iba entrando en la vida de las personas. Hasta ahora, en nuestro corazón. Termino mi exposición con esta parte y dejo a Yazaret que continúe con lo que a ella le corresponde. Adelante, Yazaret. Buenas noches, hermanitos. Vamos a ver, yo voy a continuar con Mateo 9:27, pero antes de ir a este versículo, quiero que vayamos a Isaías, capítulo 35, versículo del 3 al 10. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermanitos, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, dad a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mío vendrá y os salvará. Hasta el 5, ¿eh? Hasta el 10. Ah, perdón. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrá gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Amén. Esta, hermanos, es una profecía. Aquí Mateo narra estos dos últimos milagros de este capítulo 9.
Pero es el único, hermanos, evangelio que narra estos dos milagros. Los últimos, 2 ciegos reciben la vista y un mudo habla. Recordemos que muchas veces citan a los profetas, citan la escritura de Isaías, profecías. Y aquí, aunque no lo cita textualmente, hermanos, Mateo toca estos 2 milagros, pero hace referencia a esta profecía. Era un cumplimiento de la profecía de Isaías. Hasta el momento hemos visto que sanó leprosos, que sanó paralíticos, y aquí termina este capítulo 9 con 2 milagros, que es sanar a un ciego, a 2 ciegos, y hacer hablar a un mudo. Entonces, se cumple la palabra de Isaías 35. Y ahorita vamos a meternos más en el tema. Vamos a iniciar la lectura de Mateo 9, versículo 27. Dice la palabra de Dios: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Recordemos que anteriormente había ido a la casa de Jairo, porque su hija había muerto y Jesús la resucitó. Entonces dice que iban pasando de ahí. Él iba a ir a otra casa, él se dirigía a otro lado, no especifica de quién, pero en ese trayecto entre la casa de Jairo y la otra casa a donde iba, dice que 2 ciegos iban atrás de él. Y estos ciegos clamaban por misericordia y se referían a Jesús como el Hijo de David. Ahora, vamos a ver algunas consideraciones en este punto. Hemos escuchado que Jesús mismo dijo alguna vez que un ciego, hermanos, no podía guiar a otro ciego. Pues aquí vemos que 2 ciegos llegaron a Jesús. ¿Cómo ocurrió esto? Es indudablemente parte de este milagro. 2 ciegos iban siguiendo a Jesús. ¿Cómo? No sé, porque eran ciegos. Pero otra consideración es que estos ciegos eran judíos. El usar la expresión hijo de David era la expresión usada entre los judíos que esperaban al Mesías, y esto se remota igual a Isaías. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 9, versículo del 6 al 7. Si alguien lo tiene, hermanos, lo puede leer. Isaías 9, del 6 al 7. Amén. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces, amén. Este Mesías, entonces este hijo de David, que venía del trono de David, de la simiente de David, era este Mesías anhelado por el pueblo judío. Entonces, en este punto, a estas alturas, mencionar este milagro según Mateo traía una enseñanza, hermanos, tremenda sobre el pueblo judío. Ahorita vamos a ver por qué. Que sin lugar a duda eran los judíos, fue este pueblo quienes más dudaron sobre si Jesucristo era ese Mesías tan esperado, anunciado por el profeta Isaías y por algunos otros profetas. Entonces, estos 2 ciegos que iban clamando: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Estos 2 ciegos definitivamente también tenían más vista y más visión que muchos judíos que aparentemente podían ver. Dice el versículo 28, Mateo 9, 28, y llegando a la casa, al lugar a donde se dirigía Jesús, dice que vinieron a él los ciegos, o sea, los ciegos lo alcanzaron, los ciegos en ningún momento lo perdieron.
Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Es muy breve esto, pero si nos ponemos a pensar, hermanos, dice que llegando al lugar donde Jesús se dirigía, también llegaron los dos ciegos. Podemos ver que este milagro no fue a la vista de las multitudes. Jesús esperó llegar al lugar de su destino y fue entonces cuando habló con estos hombres. En este cuestionamiento, Jesús, esto que les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús estaba dirigiendo, hermanos, su fe hacia él mismo. Al igual que en los demás milagros, recordemos que ya hemos visto otros milagros, dice que las personas se acercaban a Jesús por lo que habían oído de él, no sé. Sin embargo, muchas de estas personas, como lo había dicho mi hermano Jorge, igual que Mateo, Leví Mateo, dice, habían vivido rechazo de la sociedad, de sus líderes espirituales, habían perdido su familia, sus trabajos, a causa de sus condiciones físicas, que en ese tiempo y en esa sociedad no había, hermanos, quien tuviera la suficiente compasión o recursos de ningún tipo, ni monetario ni espiritual, para siquiera poder acercarse a estas personas necesitadas y ayudarlos. Entonces, vemos que en gran parte de los milagros, ¿verdad?, que de la gente que se acercaba, pertenecía a un porcentaje de la sociedad que era marginada, que era marginada por su condición física o como Leví Mateo, ¿verdad?, que por su trabajo era excluido de las sinagogas, etcétera. Entonces, la forma en cómo se acercan a Jesús, en todos los milagros que hemos visto, las personas, la forma en cómo ellos se acercan a Cristo, provenía de corazones, hermanos, que no eran perfectos, o sea, no eran perfectos. Estas personas tenían heridas físicas a causa de sus enfermedades, de su condición, pero también tenían heridas en el corazón, heridas espirituales y en sus mentes, Y Jesús en todas ellas, en todas estas formas en que la gente se acercó, aún con su corazón lleno de heridas e imperfecciones y su condición física enferma, aún a pesar de todo, Jesús dirige su fe, esta fe de estas personas, hacia él mismo. Y Jesús perfecciona la fe. Jesús, cuando la dirige hacia él, perfecciona la fe de todas estas personas que se acercaron. Y de este modo es como no solo reciben entonces una salvación, una sanación física, sino también espiritual, también la salvación de su alma. Entonces, este diálogo con estos dos hombres ciegos fue el modo de perfeccionar esa fe con la que estos dos hombres pues llegaron a Jesús, ¿verdad? Entonces, estos ciegos lo seguían, lo fueron siguiendo desde la casa de Jairo hacia el lugar a donde él iba. No sabemos, la Biblia no dice qué tan lejos estaba, pero dice que ellos iban clamando, que él era el Mesías anhelado, le decían el hijo de David. Ellos estaban ahí reconociendo que este Jesús, a quien nunca habían visto porque eran ciegos, era el Mesías anunciado por los profetas. Entonces, imaginemos esto, hermanos. Dos ciegos, quizás tomados de las manos para poder apoyarse el uno al otro, o quizás con un bastón cada uno, sorteando el camino para no perder a Jesús, porque Jesús se fue, o sea, él agarró camino y se dirigió hacia su destino, que era otra casa. Y entonces imagínense estos dos ciegos que con su condición no podían ver el camino, además de que había multitudes de personas. Aquí no dice que había multitud, pero siempre lo seguían multitudes. Entonces, cuando sale de la casa de Jairo, seguramente él avanzó rápido porque él quería evitar la multitud. Y entonces, ahí van los dos ciegos, tanteando el camino para no caerse, para no perder de vista a Jesús, y le gritaban: Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. O sea, podemos imaginarnos esta situación.
Ellos entonces, cuando Jesús les dice, lo alcanzan, llegan, no sé cómo, llegan. En Isaías, en la cita que leímos, Isaías 35, hay una parte muy interesante que dice, habrá allí calzada y camino, en Isaías 35, versículo 8, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. A mí me encanta esta parte, porque estos ciegos seguramente por su condición eran torpes, era fácil caer, era fácil tropezar, pero ellos no se extraviaron. Esto es parte del milagro, hermanos. Que Jesús llegó a una casa, estos ciegos lo iban llamando, y no es que Jesús fuera mala onda y no se quisiera parar, Jesús los alejó de las multitudes. La cosa es que estos ciegos lo encontraron y llegaron hacia él. Entonces, cuando les pregunta, ¿creen que yo puedo sanarlos? ¿No? Y entonces le dice, sí, creemos que tú puedes hacerlo, porque creemos que eres el prometido enviado de Dios. O sea, creemos que eres ese Mesías, hijo de David. Entonces, estos ciegos, hermanos, tenían más visión que cualquiera de los escribas y fariseos con todos sus sentidos intactos. Después dice el versículo 29, Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Por eso los había alejado de la multitud. Pero dice que salidos ellos, divulgaron la fama de Jesús por toda aquella tierra. Entonces, Jesús dice que su milagro se ha hecho conforme a su fe. Y aquí, hermanos, se iba a ver si verdaderamente esto que ellos proclamaban, Jesús ten misericordia, hijo de David, aquí Jesús iba a ver si verdaderamente eso que proclamaban, pues lo creían verdaderamente en su corazón. Y entonces dice que efectivamente sus ojos fueron abiertos. No dice que vieron, hermanos, porque definitivamente ellos ya veían. Ellos, a pesar de su condición ciega físicamente, ellos tenían visión y ellos reconocieron a Jesús el Mesías aún sin ver. Entonces, aquí no dice que recobraron la vista, aquí dice que nada más sus ojos fueron abiertos. Y entonces fue arreglada su condición física, pero también en este creer, también fue arreglada su alma, como en todos los demás milagros, ¿verdad? Jesús no solo se preocupaba por la condición física, sino lo importante era nuestro corazón. Después, entonces, hermanos, viene enseguida otro milagro. Entonces dice 9:32, dice, mientras salían ellos, o sea, los dos ciegos se iban, he aquí, dice, le trajeron a un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces, inmediatamente de este milagro de los dos ciegos que recobran la vista, que son abiertos sus ojos, se presenta otro milagro. Un mudo. Pero no solo era un mudo, sino era un mudo endemoniado. De por sí, hermanos, esta situación de la ceguera, de paralíticos, de sordomudos, era una situación que relacionaban los del pueblo de Israel, lo relacionaban con maldiciones. Ajá. Y bueno, aquí dice que traen un mudo y que además estaba endemoniado. Ya vimos de dónde venía esta circunstancia de estar endemoniados. Ajá, las personas era porque en algún momento habían tenido cultos y adoración a otros dioses paganos y había posesiones de las personas. Ajá, y bueno, este mudo estaba endemoniado y sin embargo, hermanos, hacía menos mal este mudo endemoniado,
que los fariseos usando su boca para blasfemar. Esta condición de mudez generalmente no venía sola. Un hombre que no habla, hoy en día es una condición que generalmente las personas que no hablan es porque no escuchan. Entonces, casi siempre viene acompañado de sordera. Ajá. Entonces, no hablan porque no escuchan. Entonces, definitivamente, en la lógica, ¿verdad?, de Mateo, que se atrevió a relatar estos dos milagros que no tocan los otros evangelios, aquí ilustra una condición tremenda dentro de los judíos, específicamente los fariseos, porque ellos hacen una declaración bien tremenda. Esta enseñanza, ¿verdad?, esta parte que aquí narra Mateo, iba directamente hacia Israel, hacia los fariseos, hacia los religiosos. Iba directamente una enseñanza hacia ellos de que obviamente no pudieron comprender. ¿Por qué? Porque estaban ciegos y estaban mudos. Ajá, estaban ciegos y estaban mudos. Finalmente, entonces, estos fariseos vieron estos milagros y ellos seguían sin querer creer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Mesías anunciado en Isaías. Ajá, que era el Cristo y que había venido a salvar a todos los que en él creyeran. Entonces, este mudo, hermanos, no sabemos cuánto tiempo llevaba así, pero jamás este mudo por sí solo hubiera podido llegar a Jesús. Es más, los ciegos oían, el paralítico oía. A lo mejor un paralítico no podía ir hacia Jesús porque no podía caminar, pero escuchaba, sabía de Jesús. Pero un mudo ni siquiera oía, ni podía hablar y decir, pues quiero ir con Jesús, llévenme. Por sí solo este mudo jamás, hermanos, hubiera podido llegar a Jesús. Entonces, aquí Jesús nos muestra, ¿verdad?, cómo su misericordia, aquí hay un acto de misericordia tremendo. Aquí ni siquiera pudo acercarse al mudo y decirle, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees en mí? Ándale, tu fe te ha salvado. O sea, Jesús ni siquiera podía dialogar con esta persona porque estaba en una condición de mudez y ni siquiera podía oír tampoco. Ajá, entonces, Jesús entonces tiene una tremenda misericordia, un tremendo acto de amor, y dice que saca al demonio y dice que inmediatamente el hombre comienza a hablar. Qué tremendo, hermanos, este relato es tan breve como sana este mudo, pero qué impactante, porque en la condición de un hombre que no oye, no podía oír las buenas nuevas de Jesús y mucho menos hablar y pedir, llévenme, yo quiero ver a Jesús. Como Jesús, aún a pesar de eso, de que el hombre no lo pidiera, de que el hombre a lo mejor no creía, no tenía fe, porque nunca había oído, Jesús aún así muestra tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia y sana a este mudo. Entonces, voy a dar unas conclusiones respecto a la ceguera y a la mudez. Esta percepción sobre el significado y poder del ojo y la visión determina la comprensión que Jesús y sus contemporáneos tenían sobre la ceguera. La persona que estaba ciega era en cierto modo alguien cuyo acceso al centro de las emociones y pensamientos, o sea, a su corazón, estaba restringido, tanto desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque no tenían visión. Entonces, la falta de visión separaba al hombre de la interacción social que giraba en torno al honor, ya que el valor y la vergüenza eran valores visuales. Por esa razón,
el aspecto más notable de la ceguera era la falta de poder que ello implicaba. Quien no podía ver, además de ser segregados de la sociedad, porque eran personas incompetentes simplemente porque no tenían la vista. Quien no podía ver no podía ejercer control sobre otros ni influir en sus vidas. Esto quiere decir que aunque la persona tuviera algo bueno que decir, como estos dos ciegos que no tenían vista, pero ellos proclamaban que Jesús era el hijo de David, el Mesías esperado, pero por su condición invalidaba cualquier cosa buena que estos hombres tuvieran para decir. Entonces su opinión ni nada de lo que dijeran valía. ¿Por qué? Porque eran ciegos. Ellos no habían visto a Jesús antes de recobrar la vista, pero ellos tenían una opinión al respecto de la persona de Cristo, que era por mucho más acertada que la de cualquier religioso de ese tiempo. Ahora vamos a una conclusión sobre la mudez. Entonces, por otro lado, pues cualquier bloqueo de la zona de autoexpresión, ya fuese no poder oír o no poder hablar o por ambos, esto ocasiona de por sí una incomunicación en dos sentidos. Por una parte, el aislamiento del individuo con respecto a su entorno social y, en segundo lugar, la imposibilidad de emitir cualquier tipo de mensaje. No solo porque no posee la estructura fisiológica adecuada para ello, sino porque su entendimiento se encuentra obstruido ante la ausencia de datos auditivos, de información auditiva. Este mudo nunca pudo obtener datos ni información sobre Jesús. ¿Por qué? Porque estaba bloqueado su sentido. Entonces, tanto la ceguera como la sordera, entonces, además de ocasionar el bloqueo del corazón, que es la sede de las emociones y del entendimiento, pues imposibilitan el pleno ejercicio de vivir, ya que sin ver ni oír, el obrar resulta torpe, limitado y dependiente. Por eso, hermanos, a mí me encanta esta profecía y esta palabra de Isaías, donde dice que cualquiera que caminare ese camino, dice que aunque fuere torpe, nunca se extraviará. Qué importancia y qué enseñanza tan tremenda nos da el Señor a partir de estos dos milagros. Dos ciegos que tenían más vista que cualquier otro religioso de ese tiempo, y un mudo que no tenía la posibilidad de acceder a Jesús. Y en la misericordia y en el amor tan grande de Jesús, Él se acerca a él y lo salva. Y dice que en ese momento ese hombre comienza a hablar. Y seguramente a partir de ese momento, lo que habló este hombre era algo bueno, era algo sobre Jesús. Pero qué triste que a pesar de todo esto, que se cumple la palabra de Isaías, donde decía que los ciegos iban a ver, que los oídos de los sordos oirían, que los cojos saltarían. Muchos judíos, los fariseos, los escribas, permanecían en una ceguera espiritual y en una mudez espiritual tan tremenda. ¿Cuál es la enseñanza para mí? Es que no debemos de caer en ceguera, ni en mudez, ni en sordera espiritual. En ceguera, en el sentido de que nos veamos incapacitados de ver verdaderamente la voluntad de Dios. Y viene acompañado, hermanos. Uno no va a poder hacer la voluntad de Dios ni ver la voluntad de Dios si no aprendemos a escuchar, si no aprendemos a escuchar su palabra, si no aprendemos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de la Biblia, si no aprendemos a orar. Estamos cayendo en esta situación de sordomudez. Qué importante es esto, porque fue algo tan tremendo para los
los judíos de ese tiempo que hasta no comprendían, había una ceguera que no comprendían y dijeron que él sacaba a los demonios porque él en sí mismo era como el líder de los demonios. O sea, qué blasfemia dijeron cuando los actos que motivaban a Jesús, lo que motivaba a Jesús en todas estas cosas era el amor y la misericordia. Bueno, hermanos, pues hasta aquí mi participación. Yo le cedo la palabra a mi hermano Jorge para terminar con una oración. Señor, muchas gracias, porque al igual que en todos los discipulados, o en toda la palabra que se da, guiado por el Espíritu Santo, hemos sido tocados, hemos sido transformados, hemos avanzado, Señor, un paso en nuestra fe para entender la estatura del varón perfecto, hacia donde nos dirigimos. Gracias por el ejemplo de Leví Mateo, Señor, pero más que el ejemplo, la misericordia que Jesús tuvo sobre la vida de este hombre y que llegó a ser tan notable y tan útil a las manos de Dios. ¿Cuántas personas están caminando por allí, asistiendo a las iglesias o no asistiendo? Y son como Leví Mateo, no están en el lugar donde deben de estar, no están realizando lo que deben de realizar. Señor, ayúdanos a encontrar nuestro camino por medio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que tiene misericordia. Los ciegos nos dieron una clase de fe, estas personas que llevaron al mudo, que no se mencionan sus nombres, pero tuvieron también la visión de llevar al mudo con Jesús. Ciertamente el mudo no oía y estaba totalmente aislado de su medio ambiente. Los que lo llevaron, que se tomaron la molestia de seguir a Jesús y llevar al mudo, aunque estaba también endemoniado. No debió de haber sido una persona muy agradable. Sin embargo, hubo amigos que tuvieron fe y pues fueron parte de este milagro. Gracias por la misericordia que hemos aprendido a ejercer. Señor, la misericordia hace milagros. La misericordia hace milagros. La misericordia toca al pecador y le da hambre de santidad. La misericordia toca al enfermo y le da esperanza de sanidad. La misericordia toca al desesperado y le da la posibilidad de un rumbo seguro de la mano de Jesús. Gracias por esta noche y por las enseñanzas que hemos recibido y por las personas que han escuchado. Toca sus corazones, toca todo aquel que está esperando. No el milagro a la manera humana, pero sí el milagro a la manera de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos despedidos. Damos gracias a Dios y un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Y ya está.